Un cordial saludo. El tema de hoy es Introducción a la ecuación contable. Hoy miraremos en qué consiste la ecuación contable, qué significa la ecuación contable, por qué se conoce como que es el esqueleto de la contabilidad y es el que básicamente nos da la estructura financiera de una empresa, con ciertos elementos que hacen parte de la misma ecuación contable. Pero antes de avanzar, vamos a mirar básicamente qué significa ecuación. Una ecuación en matemáticas es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitos, relacionados mediante operaciones matemáticas. Es decir, si yo digo 1 más 1 es igual a 2, estoy planteando una ecuación matemática. Está cumpliendo la estructura que nos está diciendo que es una expresión de varios miembros y que tienen separados un signo igual. Están separadas por un signo igual. Entendiendo que es una ecuación matemática, entonces miraremos a continuación qué es una ecuación contable. También es una herramienta fundamental en contabilidad que refleja la relación entre los activos, pasivos y patrimonios de una empresa. Así como veíamos anteriormente que la ecuación matemática también refleja la relación entre dos o más miembros separados de un igual, aquí los miembros o las incógnitas serían activos, pasivos o patrimonio. Esta ecuación proporciona un marco para comprender el estado financiero de una entidad o de una organización y es esencial para la toma de decisiones financieras. Por eso mencionaba anteriormente que era el esqueleto de la contabilidad. La definición, vamos ampliando el concepto, la definición de la ecuación contable establece que los activos de una empresa son iguales a la suma de sus pasivos y patrimonio. Ese es el equilibrio contable que se expresa entonces. Como decíamos, está separado en igual, está conformado por varios elementos o miembros y es activos igual a pasivos más patrimonio. Como es una ecuación, yo puedo despejar a pasivos y puedo despejar patrimonio. Entonces, ¿cómo quedaría despejado? Pasivos igual a activos menos patrimonio y patrimonio igual a activos menos pasivos. Los activos. ¿Qué son los activos o qué representan? Bienes y derechos que posee la empresa, ente u organización. Pueden ser tangibles, es decir, que se pueden tocar, como edificios y maquinaria, o intangibles como patentes y marcas comerciales, o sea que no los podemos tocar. Pero, sin embargo, son activos. Los pasivos son las obligaciones que tiene una empresa con terceros. Nos referimos a terceros a otras personas ajenas a la empresa, como préstamos, cuentas por pagar y salarios por pagar. Es decir, toda obligación que tenga la empresa y que esté acompañado de la frase o de la definición por pagar, significa que es un pasivo. El patrimonio representa la diferencia entre los activos y los pasivos de una empresa. Representa la inversión de los propietarios en la empresa. Es decir, que el patrimonio es ese valor residual que queda después de al total de los activos restarle el total de los pasivos. Y ese sería el patrimonio de la empresa o también llamado capital. Entonces, como venimos diciendo anteriormente, esos son los elementos de nuestra ecuación contable. Se compone de ¿cuántos? Tres elementos principales: activos, pasivo y patrimonio. Cada elemento juega un papel crucial en la representación del estado financiero de una empresa. También hoy conocemos que el activo, el pasivo y el patrimonio son los elementos que hacen parte del estado de situación financiera que mucho más adelante veremos este estado financiero que debe presentar todas las empresas. ¿Cómo podemos definir más los activos? Que son recursos controlados por la empresa,
que son resultado de eventos pasados y de los que se espera que fluyan futuros beneficios económicos hacia la empresa. Entonces, si yo ya tengo un activo, es porque un suceso me llevó a tener ese activo. Por ejemplo, consignar dinero en un banco, o comprar un automóvil, o comprar un edificio. Ese activo lo tengo porque hubo un suceso que ocurrió con anterioridad para que yo tenga hoy ese activo, bien o recurso. Los pasivos son obligaciones actuales de la empresa que surgieron de transacciones o eventos pasados, cuyo pago se espera que resulte en una salida de recursos que incorporan beneficios económicos. Entonces, los pasivos son esas obligaciones que hoy tiene la empresa que le debe a alguien más, a un tercero, y que esa deuda u obligación surgió porque hubo un evento. Ejemplo, el banco me prestó dinero. Un proveedor me dio crédito y tengo mercancías porque él me facilitó las mercancías, pero aún se las estoy debiendo. Es un pasivo para la empresa. El patrimonio. El patrimonio representa el interés residual de los activos de la empresa después de deducir todas sus obligaciones. Es decir, es como la participación que le quedó a los socios, accionistas, propietarios de la empresa al total de los activos, como decíamos anteriormente, restarle el total de los pasivos para saber exactamente cuál es el patrimonio de la empresa. Como venimos diciendo desde que iniciamos, los elementos de la ecuación contable claves, inolvidables, activos, pasivos y patrimonio. Cada uno de estos elementos juega una parte crucial en la empresa. Aquí algunos ejemplos: edificios, maquinaria e inventario, ejemplos del activo. Pasivo, préstamos, cuentas por pagar, salarios por pagar. Patrimonio, capital social, ganancias. Aquí algunos imágenes, gráficos que nos muestran la contabilidad de la empresa, todos esos registros que nosotros llevamos. Y vamos a continuación a ver ejemplos de la ecuación contable. Todas estas definiciones y conceptos nos llevan a que podemos ejemplificarlos con números. Arriba veíamos que la ecuación contable tiene esos elementos que son activos, pasivos y patrimonio. Pero si lo aterrizamos, pues estos son tanto conceptos como valores, como representación monetaria en la empresa. Entonces consideremos estos ejemplos sencillos para entender el estado financiero de una empresa. Tenemos estos tres ejemplos. Ejemplo 1. Una empresa tiene 100.000 pesos en activos, 50.000 pesos en pasivos y 50.000 pesos en patrimonio. Decíamos, activo es igual a pasivo más patrimonio. O sea, el total o el 100% del activo me debe dar la suma de pasivo más patrimonio. Entonces, si los activos son 100.000 pesos, pasivo más patrimonio me debe dar 100.000 pesos al otro lado de la igualdad. Si tengo 100.000 pesos en activos, la suma del pasivo y el patrimonio debe dar 100.000. En este caso dice pasivo 50.000 y patrimonio 50.000. 50.000 más 50.000, 100.000. El ejemplo 2. Una empresa tiene 200.000 pesos en activos, 100.000 pesos en pasivos y 100.000 pesos en patrimonio. 200.000 pesos en activos. Igual a pasivo más patrimonio. Pasivo 100.000 pesos, patrimonio 100.000 pesos, 100.000 más 100.000, 200.000. Ejemplo 3. Una empresa tiene 300.000 pesos en activos, 150.000 en pasivos y 150.000 en patrimonio. 300.000 pesos en activos igual a 150.000 pesos en pasivos más 150.000 pesos en patrimonio. 150.000 más 150.000, 300.000. Tenemos el ejemplo de ecuación contable.
No quiere decir que siempre sea el 50% en pasivos y 50% en patrimonio. Puede ser un 70% en patrimonio, un 30% en pasivo o viceversa. La cuestión es que me dé el 100%. Activo siempre será el 100%. Pasivo más patrimonio, la suma de los dos, sean en valor relativo, porcentaje o valores absolutos, me debe dar el 100% o el total del activo. La importancia de la ecuación contable. Bueno, vemos muchos beneficios y es pues la base de la contabilidad. A partir de ello empezamos a estudiar contabilidad. Se puede pues con ella tomar decisiones financieras. Permite a todos los interesados en la empresa como accionistas, acreedores, directivos, propietarios, socios, evaluar la salud financiera de una empresa. Trae equilibrio financiero. Nos da el insumo para hacer un análisis financiero también, para la toma de decisiones. La podemos utilizar o es muy importante para los estados financieros, para la planificación financiera, para el análisis financiero, como lo decíamos, y para la gestión de riesgos. Es decir, conociendo los activos pasivos y patrimonio, es un insumo valiosísimo para que la empresa pueda hacer todos estos pasos que también hacen parte de la administración de la empresa o de la gestión de la empresa. Y como conclusión, y como ya lo venimos diciendo, pues es súper valiosa para tomar decisiones sobre todo, ¿sí? Para saber el rumbo de la empresa. Estos datos que los contables sacamos precisamente nos ayudan a hacer esa proyección a la empresa y es muy valioso que los empresarios, que la empresa, la organización conozca esta información.